Bienvenidos hermanos, gracias por acompañarme al módulo 6 de Teología Sistemática 4, Eclesiología y Escatología. Hoy vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel. Pero primeramente vayamos a Dios en oración. Señor nuestro, como siempre, mi Dios, recurrimos a ti, especialmente al tratar de esta profecía tan importante, Señor, que es una pieza clave para entender todo el plan profético, escatológico que tú tienes, Señor, no solamente para el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis, sino para, en general, Señor, los últimos tiempos. Danos, Señor, de tu entendimiento, ya que tantos intérpretes difieren en cuanto a su postura. Señor, necesitamos nosotros con mayor razón de tu dirección. Sé pues con nosotros y guíanos, Señor, como has prometido, a la verdad de tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. En Daniel 9, 24 al 27 encontramos descritas las 70 semanas de Daniel. Permítanme hacer lectura a este importante pasaje, ya que son solamente 4 versículos y ahí está la clave de lo que vamos a estudiar. Leemos en Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos peligrosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El libro de Daniel, hermanos, es la clave para entender la profecía del Antiguo Testamento. Pero no solamente del Antiguo Testamento, sino también del libro de Apocalipsis y por supuesto de toda la Biblia. Porque en el libro de Daniel se detalla el plan de Dios para los gentiles, para Israel y para los ángeles. Pero aquí, en estas últimas 70 semanas descritas en Daniel 9, encontramos con mayor detalle, más específicamente, en lo referente al pueblo de Israel. Porque como dice el versículo 24, y voy a estar haciendo referencia a esta frase porque es una frase clave muy importante. El ángel Gabriel le dice a Daniel que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel era judío y la única santa ciudad de la que se habla en el Antiguo Testamento en relación al pueblo judío, pues es la ciudad de Jerusalén. De modo que no hay duda de a qué pueblo y a qué santa ciudad se refiere esta revelación que Dios le dio a Daniel por medio del ángel Gabriel. Entonces, y especialmente de este programa para Israel de las 70 semanas, especialmente la clave más importante es la última semana, la 70ª semana.
o la semana 70. Porque después de esto es cuando viene el reino milenial de Cristo. La naturaleza de ese reino, el tiempo cuando llega, cómo lo interpretan los teólogos, depende de cómo se interpretan estas 70 semanas y sobre todo cómo se interpreta la 70ª semana de esta importante profecía. Bien, vamos a ver primeramente algunos detalles de esta profecía, su contexto histórico. La visión que tuvo Daniel en este capítulo 9 del libro que lleva su nombre ocurrió alrededor del año 538 antes de Cristo, unos 67 años después de que Jerusalén había sido capturada y que Daniel y sus amigos fueran llevados cautivos a Babilonia allá por el año de 605 antes de Cristo. Ahora, Jeremías había estado profetizando estos 70 años de desolaciones, de cautiverio para el pueblo de Israel. De esto nos dice precisamente los versículos 1 y 2 de Daniel 9. Y que regresarían de su cautiverio al final de estos 70 años. Esto lo describe el profeta Jeremías mismo en su libro, en el capítulo 25, y el regreso lo profetiza o está registrado en el capítulo 29 del libro de Jeremías. Daniel, al estudiar las profecías de Jeremías, descubre, entre comillas, esta profecía y entonces hace una intercesión delante de Dios por su pueblo. En los versículos 4 al 19 encontramos esta hermosa oración de Daniel en la que, dejando a un lado el elemento profético, el valor devocional que vemos en esta oración es como Daniel, a pesar de haber sido un hombre que vivió rectamente delante del Señor, él considera que este tiempo de las 70 de los 70 años de cautiverio eran un justo juicio traído por Dios sobre ellos. Y él se incluye con el pueblo al pedir perdón a Dios cuando dice, hemos pecado. Mi pueblo y yo hemos pecado. Intercede pues, así como Moisés intercedió por Israel en el monte Sinaí, así también aquí Daniel intercede por su pueblo, pide perdón por sus pecados. Y al término de su oración, el ángel Gabriel, a partir de los versículos 20 al 23, Gabriel viene con la noticia de que desde el principio de su oración, Dios lo envió para darle a conocer cuál es precisamente el plan de Dios para su pueblo. Y le vaticina estas 70 semanas, le delinea estas 70 semanas de cómo es el plan. Y qué interesante que aunque Daniel se sintió compungido y movido a interceder por el pueblo, eso no cambia el hecho de que aún así Dios tenía el plan ya delineado para Israel, pero al mismo tiempo Dios se deleita en la oración de los justos, como lo enseña la palabra de Dios en muchas partes. Entonces viene el ángel Gabriel y a partir del versículo 24 hasta el final del capítulo que ya leímos, es cuando le dice el ángel Gabriel a Daniel, estas 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para la santa ciudad. Y le da a conocer que hay 6 elementos, 6 propósitos bien delineados, bien definidos en esta profecía de las 70 semanas. Y son las siguientes. Le dice, para terminar la prevaricación. Esto, y las 3 primeras tienen que ver con el pecado y las 3 últimas tienen que ver
con aspectos muy futuristas que habían de venir en un sentido positivo. Y aunque no hay realmente mucho valor en clasificar estos fines, estos propósitos en negativos y positivos, no obstante sí notamos que los primeros tres tienen relación con el pecado. Y el primero de terminar la prevaricación muy probablemente tiene que ver con terminar con la apostasía de Israel, terminar con esa actitud adversa, indiferente, apática del pueblo de Israel hacia su Mesías. Porque aunque vemos la devoción de los judíos ortodoxos, vemos no obstante un rechazo muy marcado, muy firme y muy determinado de Cristo Jesús como el Mesías prometido. Ellos, sin embargo, siguen esperando al Mesías, pero ignoran o están cegados a las profecías de sus mismas escrituras que se cumplieron en la persona de Cristo Jesús y rechazan, por supuesto, por completo a Jesús de Nazaret, como se le llamaba. Entonces, el primero de los propósitos de estas profecías es terminar esa prevaricación. Luego habla de poner fin al pecado. Eso puede tener una referencia a traer ese pecado bajo juicio. Y todos los eventos escatológicos en relación con el Mesías tienen que ver con acabar con el pecado, no solamente de expiar el pecado, de ofrecer sacrificio por el pecado, sino incluso, y más importante, de traerlo a juicio. Y precisamente la semana 70 de Daniel es un juicio traído sobre el pueblo de Israel para terminar con esa apostasía, esa prevaricación, especialmente del pueblo judío. Y luego hace referencia aquí específicamente de expiar la iniquidad. Prevaricación, pecado, iniquidad, podemos tomarlo como sinónimos del pecado en general. Pero poniendo un poco de atención a esta palabra expiar, ese es un término estrictamente del Antiguo Testamento, viene del hebreo Kippur, y precisamente la fiesta de Yom Kippur de los judíos es el día de la expiación. Yom quiere decir día, Kippur, expiar o cubrir. Pero es muy importante notar la diferencia de este término del Antiguo Testamento con lo que el Señor Jesucristo vino a lograr en el Nuevo Testamento, porque esta palabra expiar no aparece en el Nuevo Testamento y no aparece con justa razón, porque en el Nuevo Testamento el pecado no se cubría. En el Antiguo Testamento los sacrificios de los animales servían para cubrir temporalmente el pecado. Pero cuando Cristo vino al mundo y fue presentado por Juan el Bautista en Juan 1:29, dice: he aquí el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita completamente el pecado del mundo, porque el escritor del libro de Hebreos nos dice que los sacrificios que ofrecía el sumo sacerdote cada año no podían quitar las manchas del pecado, mientras que la sangre de Jesucristo sí satisfizo una vez y para siempre, y por eso los sacrificios bajo el sistema ritual judío era consuetudinario, tenía que estarse repitiendo año tras año y porque no eran perfectos. En cambio, después de que Cristo Jesús ofrece un sacrificio perfecto, asciende a los cielos, se sienta a la diestra del Padre, entra al lugar santísimo, cosa que solamente le pertenecía al sumo sacerdote en el templo físico terrenal,
mientras que el Señor Jesucristo, como nos dice Hebreos también, entra al lugar santísimo, pero en los cielos. De manera que después de Él ya no hay más necesidad de sacrificio, ya no hay más necesidad de sacerdotes, y por eso se nos llama a nosotros, los creyentes, que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. En fin, que el tercer propósito de haber dado estas profecías es para expiar, cubrir la iniquidad, lo cual vino a completarse una vez más en la persona de Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz. Luego, el cuarto propósito habla de traer la justicia perdurable. Esto no puede ser otra cosa más que una referencia a la segunda venida de Cristo, donde vendrá no como un siervo sufriente, como lo presenta Isaías 53, sino como un caudillo conquistador que viene a establecer el reino lleno de paz y armonía, que era la intención de cómo Dios quería que viviera la humanidad cuando recién creó a Adán y Eva y los colocó en el Edén. Por fin la humanidad sabrá lo que será vivir bajo un reino teocrático de amor y armonía, bajo la dirección del descendiente de David, del pueblo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Luego viene otro elemento muy importante, dice el quinto propósito, para sellar la visión y la profecía. Esto es el fin de toda revelación, y nosotros creemos que esto terminó al cerrarse el canon del Nuevo Testamento. Después de que se cierra el canon del Nuevo Testamento, y sabemos esto porque en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, está la sentencia que coincide con otras sentencias dadas en el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio 6 y en Proverbios 30, de que no debemos añadir y no debemos quitar a las palabras de Dios. Y aquí Daniel está profetizando que una vez que ya está completa la revelación de Dios, ya no hay más visión, ya no hay más profecía. Y esto, por supuesto, terminaría también en los tiempos del Mesías que había de venir. Y el último propósito, el último fin, es el de ungir al Santo de los Santos. Y aquí, como vamos a ver, algunos piensan que es una referencia a Cristo mismo, porque el ungido es el significado del Mesías, Mesías en hebreo, Cristo en griego, ambas palabras significan el ungido. Pero también se puede referir a ungir el Santo de los Santos al lugar santísimo, porque en forma literal, así es como se refiere tanto al lugar santísimo del tabernáculo como al lugar santísimo en los cielos, a donde entró el Señor Jesucristo. Sea como sea, vamos a hablar de este asunto enseguida, pero una vez más tiene un cumplimiento, sin duda alguna, con la venida del Señor Jesucristo y los últimos tiempos, y especialmente en la 70 semana de Daniel. Ahora, hay varias cosas que necesitamos puntualizar aquí en este plan descrito por Gabriel a Daniel. Primero, hay que señalar que esto no está en un orden cronológico necesariamente, sino que lo está dando en una forma global, en una forma comprensiva. Está diciendo que todas estas cosas se van a lograr al final de estas 70 semanas. No está diciendo qué cosa va a quedar
cumplida o completada en qué semana. No está diciendo eso, sino en forma global está diciendo que estos son los propósitos, estos son los fines para los cuales se está dando esta develación del plan de Dios sobre el pueblo de Israel. Estos fines particulares, pues puntualizo otra vez que forman parte de un plan supremo de Dios. Esto completa el plan de Dios. De ahí la importancia de este pasaje profético en el libro de Daniel. Es la clave para entender todo el plan de Dios, el resto del plan de Dios. Y número 3, este plan para el pueblo es para el pueblo de Daniel. Repito, versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel era judío y no cabe duda que esto está específicamente para el pueblo de Israel. Y se hace esta distinción porque en los capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 7, se revela con la imagen de la gran estatua. Se revela el plan de Dios para el tiempo de los gentiles, para los reinos de los gentiles. Y ustedes saben que cada vez que en la Biblia se refiere a los gentiles, hace particular distinción con este término al pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel y los gentiles. Esa es la gran diferencia. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y los gentiles, étnicamente hablando, en cuanto a sangre y carne, en cuanto a raza, no somos el pueblo de Dios. Y se mantiene esa distinción en el Nuevo Testamento, aunque muchas veces se refiere gentiles en forma más específica a todos aquellos que aún no son salvos. Pero se sigue manteniendo esa distinción. Es importante que mantengamos nosotros esa separación. Bien, ahora vamos a entrar pues a esta profecía. Vamos a ver esta cronología porque es un estudio fascinante. Hay un autor y este autor se llama Sir Robert Anderson y él escribió este libro que en realidad es una serie de varios libros, es una colección de libros que él escribió, pero muy particularmente este libro, El Príncipe que ha de venir, él diseñó o calculó, hizo un cálculo muy específico respecto a estas 70 semanas de Daniel y es citado como la máxima autoridad en cuanto a esto. Hay pequeñas variaciones en cuanto a sus cálculos debido a que hubo un cambio de la numeración de los años como los conocemos ahora del calendario gregoriano al calendario juliano, pero aún así sus cálculos son bastante precisos, bastante confiables y son dignos de tomar en cuenta. Antes de entrar a ver específicamente dónde corresponden estas semanas, necesitamos entender primero que la palabra semana que se usa aquí en Daniel no son necesariamente semanas de 7 días, sino que se refiere a un grupo de 7 años. El término no existe en español, pero si existiera probablemente se diría heptada. Con H, heptada, hepta de 7. Pero en el hebreo el término 77 es sabuim sivim, o sea, grupos de 7 son 77 es lo que se está revelando aquí. Y aún los intérpretes más liberales conceden que el término semana
se refiere a un grupo de 7 años. En lo que hay discrepancia, por supuesto, es en la interpretación de cuánto dura, si duran estos 7 años o grupos de 7, si realmente duran literalmente 7 años o si son tiempos indeterminados, sobre todo con la última semana. Pero de esto vamos a hablar. Sea como sea, lo que sí encontramos es que en el versículo 25 se mencionan primero 7 semanas y luego 62 semanas. No parece que haya un evento significativo al término de la primera semana, porque se separa primero una semana y luego 62 semanas para formar el primer grupo de 69 semanas. Excepto que al final mismo del versículo dice que la reconstrucción de la plaza y el muro de Jerusalén se construirían en tiempos difíciles. Y esto realmente ocurrió, fueron los primeros 49 años después de que Jerusalén había sido destruida y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero el fin, de todos modos, de la primera semana no es tan relevante como la combinación de estos dos grupos. La primera semana, el grupo de 7, con las 62 semanas, o sea, el grupo de 69 semanas, que vienen siendo 483 años. Pero vamos a ver esta cuenta, ¿okay? Si ustedes ven aquí en nuestra gráfica que estoy tomando prestada, aquí están las 70 semanas de Daniel. Aquí ustedes ven que el decreto de la construcción de Jerusalén, el decreto fue emitido alrededor del 444, otros dicen que 445. Como les dije, hay pequeñas variaciones dependiendo del calendario juliano o gregoriano que se use, pero sí los años son años solares de 360 días, porque así lo contaban los judíos. Los primeros 49 años, que es la primera semana, como se ve aquí en la gráfica, vienen terminando cuando se reconstruye Jerusalén y se reconstruye el primer templo. Después vienen las otras 62 semanas, son 434 años, que terminan con el segundo templo. Y el segundo templo fue desacrado y profanado por el emperador Tito. Pero vamos a llegar a ese punto después. Pero los 483 años de las 69 semanas, como se ven aquí en la gráfica, termina, si seguimos los cálculos de Sir Robert Anderson, termina en el año 32. Aquí en la gráfica pone el año 33. Como quiera que sea, es exactamente en los últimos días de la vida del Mesías, de los cuales por supuesto no tenemos una fecha específica necesariamente, pero sí sabemos que el edicto de reconstruir Jerusalén salió en algún día de marzo, según Anderson, del año 445 antes de Cristo. Luego dice el versículo 26, siguiendo la cronología, que vendrá la muerte del Mesías, y esta muerte dice que no por sí. Y aquí esta muerte se refiere a una muerte vicaria, porque aunque se traduce aquí no por sí, literalmente en hebreo quiere decir nada para él. O sea que no había ningún provecho, ningún beneficio que él pudiera obtener por haber sido sacrificado. Lo cual nos hace pensar que si Cristo solamente hubiera muerto por sí mismo o por una causa
noble, él simplemente hubiera sido más que un mártir. Pero aquí esta es una expresión donde se refiere a que su muerte implicaba un provecho, un beneficio ajeno para alguien más, y en este caso, pues por supuesto para los judíos, pero aquí es en donde entra la maravilla y de la grandeza del amor de Dios, en la que nosotros fuimos incluidos los gentiles en este plan maravilloso de ser beneficiados de la muerte del Mesías, porque como dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente y también al griego. Si la iglesia fuera el Israel espiritual del Antiguo Testamento, y si los cristianos de esta era somos los judíos de corazón, ¿por qué Pablo haría esta diferencia y muchas otras que se hacen a través de toda la Escritura? Pero esta es una hermosa referencia a la muerte vicaria del Señor Jesucristo. Luego habla de un príncipe que había de venir al final de estas semanas. Este príncipe que había de venir no es el Mesías, no es Cristo, porque esto se va a cumplir hasta la semana 70. Pero sí hubo un príncipe que vino a destruir y desacrar el templo, que es el emperador romano Tito, que en el año 70 destruyó el templo y lo profanó. Y aquí es en donde empieza entonces el paréntesis, porque aparentemente aquí debería de llevarse a cabo la última semana, y es aquí en donde los amilenialistas, los postmilenialistas, o sea, los que utilizan un método de interpretación alegórico de las Escrituras, tratan de hacer encajar la semana 70 de Daniel en los próximos años inmediatos después de la muerte del Señor Jesucristo, y fuerzan el cumplimiento de estas 70 semanas durante los primeros años de la iglesia, ya que el Señor Jesucristo había ascendido al cielo, como vamos a ver otra gráfica más adelante. Pero aquí hay sin duda un paréntesis, porque lo que habla el versículo 27 de este príncipe que había de venir, que va a hacer el pacto con muchos, pero que después este pacto va a ser violado, y que vendrá una abominación desoladora, como dice ahí el versículo 27 de Daniel 9, eso tiene que cumplirse, creemos nosotros, y como lo muestra la gráfica aquí, en la gran tribulación. Va a ser una semana, son 7 años, habrá un pacto que el anticristo hará con muchos, y aunque vino Antíoco Epifanes en el año 167 a.C. y vino Tito, emperador romano, a profanar el templo, ninguno de estos realmente cumple con toda la descripción dada de Daniel 9:27 del príncipe que ha de venir, y que hará el pacto con muchos y romperá el pacto a la media semana, a mitad de semana. Entonces esto claramente tiene un cumplimiento futurista, que no lo vamos a ver ahora, sino que claramente el tiempo en el que nosotros vivimos ahora tiene que ser un tiempo parentético, un intervalo entre la semana 69 y la semana 70 de las semanas de Daniel. Bien, vamos a ver entonces enseguida cuatro posturas, cuatro posiciones de interpretación de estas 70 semanas de Daniel. Y hay varias opiniones entre los teólogos. Algunos los clasifican en 3 posturas, otros lo clasifican en 4.
Yo he escogido la de 4, creo que presenta mejor lo que la gran gama de teólogos interpretan de estas 70 semanas. Entonces, primero vamos a hablar de la posición erudita crítica. Para los eruditos, y como siempre, ¿verdad?, los que se consideran más eruditos, pues ellos alegorizan muchas cosas, pero, cosa interesante, ellos en este caso toman las 70 semanas como literales. Y la razón puede ser de que, pues ya que no creen en un juicio final, ya que no creen en un reino milenial, ellos han tratado de encontrar el cumplimiento de estas 70 semanas en 490 años literales. Para ellos, la unción del Santo de los Santos en el versículo 24 se refiere al templo, y el Mesías príncipe se refiere, según ellos, no a Jesús, sino a otro líder judío post-exílico. Y cuál de ellos es, pues no dan detalles, simplemente no importa, y ese es el problema con estas posiciones, que dejan muchas lagunas, dejan más incógnitas que respuestas, y por lo tanto realmente no dan una explicación satisfactoria, no solamente al plan de las 70 semanas, sino a todo el plan profético de Dios. Los que sostienen esta postura creen que al final de la semana 69, al Mesías, cuando dice que al Mesías se le quita la vida, ellos creen que fue un sacerdote judío, era un sumo sacerdote de nombre Onías, quien fue asesinado durante el tiempo de los Macabeos en el año 171. Y por eso, como dije, ellos quieren o están forzados a ver el cumplimiento de las 70 semanas en forma inmediata. No hay paréntesis y no se tiene que tomar las cosas literalmente, excepto los años, pero aún los personajes no importa, sino los podemos identificar a ciencia cierta. Un punto clave para todas las posiciones es ver qué relación hay entre el versículo 26 y el versículo 27, o sea, qué conexión hay, cómo se mantiene la relación entre las semanas 69 y las semanas 70. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Hay continuidad o hay un intervalo? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a saber que ya se reanudó el programa o es todo corrido? Bueno, los que mantienen esta posición, esto es incierto. Incluso dan la interpretación de que, bueno, quizás es algo que Daniel, o quien quiera que haya sido quien escribió el libro, porque hasta eso ni ellos creen que Daniel necesariamente lo escribió, esperaba que sucedieran estos hechos, pero realmente no sucedieron. Porque en la posición de los liberales no pueden aceptar que Daniel haya escrito todos estos detalles proféticos con tanta precisión, porque humanamente hablando es imposible. Y por supuesto, como no creen en el elemento sobrenatural de que un ángel literalmente pudiera haber sido enviado por Dios, como lo fue Gabriel, pues piensan más bien que quien quiera que haya sido quien escribió el libro de Daniel, lo escribió durante la época de los Macabeos, después de que ocurrieron todos estos sucesos, pero definitivamente no 3, 4, 5 siglos antes de que todo esto ocurriera. Entonces, el pacto con muchos del versículo 27 sigue sin resolverse, sigue siendo una incógnita en este plan. La destrucción de la ciudad y el santuario al que se hace referencia en el versículo 26, ellos creen que es una referencia a Antíoco Epífanes, que era un líder de la casta seleucida,
que profanó el templo en el año 167 antes de Cristo. Recuerden que el imperio dominante antes del imperio romano fue el imperio griego y era la dinastía seleuca que había dominado, y Antíoco Epífanes, Antíoco de hecho era Antíoco IV, quien era un usurpador porque no le correspondía el reino, pero eso es otra historia. Pero literalmente, históricamente, esto sí ocurrió. Entonces ellos ven en este evento histórico el cumplimiento de las 70 semanas. ¿Qué significado tiene el hecho de que en la segunda semana, la segunda parte de la semana 70, se rompe el pacto con muchos y qué implicaciones tiene? Bueno, para los que tienen esta posición, eso queda también en incógnita, no hay explicación, no hay implicaciones, aunque nosotros sabemos que es cuando se recrudece el juicio de Dios. La segunda parte de la tribulación es realmente lo que es en sí la gran tribulación, y donde se manifiesta el anticristo y vienen todos los eventos que ya conocemos en el libro del Apocalipsis. Para ellos, ¿cuál es el propósito de las 70 semanas? ¿Qué propósito había con dar esta profecía? Bueno, para ellos realmente esto no es profético. Ellos más bien ven todo en retroceso, ven como que todo esto más bien fue un cumplimiento de eventos históricos que alguien le quiso dar un tono, un toque profético, se lo atribuye a Daniel para que alaben y satisfagan esa sed, curiosidad de atribuir a un personaje importante eventos proféticos, pero en realidad no pasó así según ellos. Y el propósito central pues de la profecía para ellos es que simplemente Antíoco Epífanes profana el templo, pero eso es todo. Nada que ver con el reino, nada que ver con un juicio como la gran tribulación, no hay implicaciones ningunas. Luego tenemos la posición mesiánica histórica. Esta posición pues se enfoca más al emperador romano Tito, que entró al templo en el año 70 y sacrifica una marrana, que era la peor abominación para los judíos, aunque después también otro emperador griego, Adrián, en el año 135 conquista Jerusalén, y para algunos de los que sostienen esta posición, allí comienza el reino de Cristo, que nosotros sabemos pues es la posición postmilenialista, de que el reino comienza realmente cuando vino Cristo aquí y estamos ya en el reino. No, para ellos el reino milenial no es literal y no ocurrirá después de la segunda venida de Cristo, sino que comenzó en su primera venida. Por lo tanto, el Mesías príncipe del versículo 25 para ellos es el Señor Jesucristo. La unción del Santo de los Santos se refiere para ellos también a Cristo. Y el final de las 69 semanas para ellos es cuando nace el Señor Jesucristo. En la siguiente posición vamos a ver que para los que tienen la posición llamada mesiánica simbólica, el final de las 69 semanas es cuando Cristo es bautizado, pero los que sostienen esta posición es más bien el final de las 69 semanas cuando Cristo nace. Ahora, ¿qué relación ven ellos entre el versículo 26 y 27? O sea, el cumplimiento de las 69 semanas y la continuidad en la 70ª semana. Bueno, para ellos, el mismo al que se le quita la vida es el mismo que hace el pacto. O sea, no ven ellos un personaje diferente. El príncipe que ha de venir es el mismo al que ya se le quitó la vida, y por lo tanto ellos no creen en un anticristo, no creen en la tribulación, no le ven mucha relación. Quien hace un pacto con muchos, ellos lo interpretan como Cristo mismo, cuando vino a establecer un nuevo pacto
y comienza la mitad de la semana número 70. Y como pueden ver ustedes aquí deja ver la interpretación alegórica, como se empieza a mezclar aquí elementos espiritualizados con la iglesia para que sea el Israel espiritual, y dan con el traste pues con todo elemento profético de los últimos tiempos. Ellos ven en la destrucción de la ciudad y el santuario, lo ven cumplido con Tito, como ya dije, y el significado de la última semana, de la mitad de la última semana, lo ven que o ocurrió ya sea en el tiempo que llega Tito o Adrián, que es el año 135, o que simplemente termina en el año 37, como vemos aquí en esta gráfica. Esta gráfica es de la posición mesiánica simbólica. Ellos toman literalmente que la primera semana es alrededor, aquí dan ellos el año de 457 antes de Cristo, cuando se da el edicto de la reconstrucción de Jerusalén, que ocurre después de las primeras 7 semanas, y luego las siguientes 62 semanas, que completan las 69 semanas, terminan alrededor, dicen ellos, del bautismo del Señor Jesucristo, el inicio de su ministerio terrenal, por ahí alrededor del año 27, y que la última semana pues termina primero con la muerte de Cristo, y luego la mitad de la semana restante, porque en el año 33 o 34 no podría terminar, terminaría entonces en el año 37, terminaría las 70 semanas siguiendo esta interpretación. Para esta posición, ¿qué propósito tendría entonces la profecía de las 70 semanas? Pues simplemente que era una profecía de que vendría ya sea Tito o el emperador romano Adrián a conquistar Jerusalén, y allí termina el conteo, ¿verdad? O simplemente con Jesús, ahí terminan las 70 semanas, no hay tribulación, no hay juicio para Israel, no hay reino milenial literal en la tierra, eliminan todos esos sucesos. El propósito central de la profecía entonces es simplemente que Cristo viene a inaugurar el nuevo reino y establecer el nuevo pacto, que sería un pacto con la iglesia. Israel deja de tener significancia o preeminencia, y simplemente ahora el centro de la atención de Dios es la iglesia, quien es la nueva Israel espiritual. Luego tenemos la posición mesiánica simbólica. La anterior creo que hice referencia a esta, pero es la mesiánica histórica. La tercera es la simbólica. Y se parece mucho a nuestra posición, ¿verdad? Pero hay sus diferencias. Para ellos, las 69 semanas terminan con el bautismo de Cristo. Y para ellos la segunda parte de la semana 70 es la era de la iglesia, toda ella. O sea, ellos extienden la semana 70 a toda la era de la iglesia, y Cristo viene al final simplemente a derrotar a Satanás y confirmar el reino, una combinación de la posición amilenialista con la postmilenialista. El Mesías príncipe se refiere al Señor Jesucristo en el versículo 25. La unción del Santo de los Santos para ellos se refiere también al Señor Jesucristo. El pacto con muchos se refiere al nuevo pacto que Cristo establece en la primera mitad de la última semana, que es la semana 70. Se refiere al nuevo reino que viene a establecer.
la destrucción de la ciudad y el santuario del versículo 26. Para ellos se refiere a Tito, el emperador Tito, en el año 70, aunque puede apuntar hacia el futuro. El propósito de estas 70 semanas pues es simplemente que Cristo regresa, derrota a Satanás y al anticristo, y el punto central de todas estas profecías es simplemente que Cristo consuma el reino y el nuevo pacto. Y luego llegamos pues a la posición que nosotros sostenemos, la posición dispensacional. En esta posición nosotros enfatizamos que hay un espacio, un intervalo entre las semanas 69 y 70, y que la semana 70, como vimos en nuestra gráfica, es la gran tribulación, al final de la cual Cristo regresa a establecer su reinado milenial. Por supuesto, en esta posición nosotros creemos que los 490 años, las 69, las 70 semanas son literales, pero que hay un intervalo entre la semana 69 y la 70. No que Israel se convierte en la iglesia, sino que es evidente para nosotros que el trato de Dios con Israel ha quedado pendiente, queda suspendido, y aparece algo que no había sido previsto o ni siquiera profetizado, una nueva entidad que también se le llama correctamente el pueblo de Dios, que son los creyentes, la iglesia del Nuevo Testamento, que viene a cumplir un propósito bien definido, pero que mantienen al mismo tiempo su identidad muy aparte, muy diferente al pueblo de Israel. Ellos creen, los que mantienen esta posición, creemos que el Mesías príncipe es una referencia al Señor Jesucristo, que la unción del Santo de los Santos se refiere al templo, porque Cristo Jesús de por sí, siendo Mesías, Él ya está ungido. Su nombre significa ungido. Mesías, como ya expliqué en hebreo, Cristo en griego, ambos significan ungidos. Ya Él ha sido ungido. Y aunque él fue ungido, por ejemplo, para su muerte, no obstante, como rey, Él ya ha sido ungido y vendrá a establecer su reino en la tierra, pero creemos que aquí se refiere a ese tercer templo que será reconstruido y encaja mejor de esa manera. Creemos que al final de estas 69 semanas, cuando los judíos rechazan a Cristo, comienza esta nueva era de la iglesia. La conexión entre el versículo 26 y el versículo 27, o sea, la relación que hay entre la semana 69 y la 70ª semana, creemos que son eventos que vienen en el futuro. La última semana, la semana 70, es claramente una referencia a los tiempos de angustia del que hablaba Jeremías. Es el tiempo determinado para tu pueblo, le dijo Gabriel a Daniel, para el pueblo judío. Vendrá el juicio, y aunque en la tribulación el juicio especialmente es para Israel, el juicio, claro, será universal a todo el mundo. Pero el enfoque principal es traer a Israel bajo disciplina. Está previsto en esos 6 propósitos iniciales de los que hablamos, para traer fin al pecado, para terminar con la prevaricación, para expiar el pecado. Todo eso tenía que ser cumplido en las 70 semanas. El pacto con muchos, aquí está la diferencia, en el versículo 27 no se refiere al príncipe Mesías, se refiere a un príncipe que ha de venir,
y ese creemos nosotros que es el anticristo, y esto no ha pasado. Esa es una señal que sabemos que estamos en este paréntesis, porque no ha venido el anticristo, no ha habido un dominio claro de un líder, de un príncipe. Príncipe quiere decir, por cierto, líder, gobernante, no necesariamente hijo de un rey. Príncipe o principal, se traduce a veces, es un gobernante con un poder claramente, como lo vemos en la tribulación, mundial. Y no lo hemos visto a través de los años, a través de la historia de la iglesia. Algunos han querido ver en algunos de los papas ese anticristo o algunos de los líderes genocidas del mundo, Stalin, Hitler y otros como los anticristos, pero ninguno de ellos ha logrado llenar toda la descripción. Sigue siendo un evento en el futuro. La destrucción de la ciudad y el santuario en el versículo 26 se refiere al segundo templo. Eso ocurrió con Tito en el año 70. O es eso, o bien puede ser también una referencia al reino que será reconstruido, a Jerusalén reconstruido, y el templo, el tercer templo que será construido en Jerusalén. Por cierto, hay mucha especulación de que ese templo tiene que ser reconstruido en el lugar donde ahora permanece la mezquita de Omar. Pero la mezquita de Omar, que es el templo sagrado de los musulmanes, tiene que ser quitado de ahí de alguna manera. Los judíos no pueden derribar eso, porque si de por sí están en guerra ahora, eso podría traer una tercera guerra mundial. Pero de alguna manera, por su religión, aún los judíos esperan que de alguna manera Dios va a quitar esa mezquita. Quizás un terremoto, algo grave va a pasar, porque se habla de que los judíos tienen ya, de hecho, los planos de la construcción del tercer templo listos. Y ese templo va a estar en funciones, va a estar otra vez reanudando los sacrificios, todavía con la mentalidad de que el Mesías no ha venido. Y a mitad de la tribulación, pues el anticristo va a hacer cesar los sacrificios en este tercer templo. Por lo tanto, esta destrucción del templo puede ser a la que se refiere en la 70ª semana de las 70 semanas de Daniel. ¿Qué significa la segunda mitad de esta semana 70? Bueno, cuando vemos todo esto con esta perspectiva, vemos que encaja con la gran tribulación, encaja con los tiempos de angustia de Jacob, del que habló Jeremías, pero también de esta tribulación de la que habló el Señor Jesucristo, que nunca había habido antes ni la habrá. Y serán tiempos tan difíciles que si no fueran acortados esos días, nadie sería salvo. Con esas palabras, el mismo Señor Jesucristo se refiere a este tiempo. Aunque los 7 años completos se refiere como la tribulación, en realidad es la segunda mitad a la que se le aplica este término, la gran tribulación. Y entonces, para la posición dispensacional, ¿hacia dónde apuntan estas 70 semanas? Bueno, apuntan para nosotros al regreso de Cristo al final de la última de las 70 semanas, con la gran tribulación. ¿Cuál es el propósito de esta profecía? Es delinear el destino del pueblo judío. Es dar a conocer no solamente al pueblo judío mismo, sino a todos nosotros, todos aquellos que leemos las Escrituras, de que los planes de Dios no están completos
que tiene que traer Dios a juicio a su pueblo, y que de hecho, como prometió el Señor Jesucristo, a todos los creyentes, nosotros tendremos la oportunidad de ser jueces, estar como jueces en el juicio de Israel antes de que pasemos a la eternidad, y antes de que entremos al reino milenial y venga la segunda resurrección y pasemos todos a la eternidad. Pues bien, hermanos, este es el módulo 6. Este es un panorama abierto de lo que son las 70 semanas. Espero que les sea de utilidad y les haya sido de bendición. Dios les bendiga.